Haciendo un perifraseo un tanto arbitrario de unas palabras de Antonio Gramsci, diría que en lo político y en lo histórico, solo la verdad es revolucionaria. Esa es una frase contundente del sociólogo italiano, una frase que no ha sido retomada o que no fue retomada por todos los gobiernos anteriores a este. Entonces, solo la verdad es revolucionaria en lo histórico y en lo político. Eso significa que cualquier cambio que se quiera hacer, tanto en un aspecto como en el otro, tiene que partir de la verdad. Hoy quiero hablar de desigualdad social. Vamos a hablar de desigualdad social y para hacerlo vamos a tocar un par de temas, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar sobre la extensión del tiempo en el TPS, lo cual es una muy buena noticia para miles de emigrantes salvadoreños en los Estados Unidos. Vamos a hablar también de la crisis en Sudamérica, siempre en el marco de esa desigualdad, y al final vamos a hacer una serie de reflexiones en torno a lo que es la lógica política al interior del país. Antes de eso, quiero presentarles a ustedes este trabajo. Es una investigación realizada por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, que lleva como título Corrupción en El Salvador, la percepción de la comunidad académica universitaria 2018. Y quiero presentarles este trabajo, un trabajo muy interesante porque uno de sus autores es Walter Alonso Iraeta Argueta, un joven sociólogo muy brillante que egresó y se graduó de la Universidad de El Salvador. Así que recomiendo este libro, Corrupción en El Salvador, la percepción de la comunidad académica universitaria. Voy a dejar 4 ejemplares de este trabajo aquí en recepción de TVX para que se acerquen aquellos que estén interesados en obtenerlo. Antes de entrar en los temas, quiero referirme a un dato que definitivamente tiene alegre no solo al personal de TVX, sino que a las muchas personas que conocen al compañero Julio Villagrán. Este día y la Asamblea Legislativa dándole vigencia a un decreto en el cual establece que existe un día del locutor salvadoreño, este día, repito, la Asamblea Legislativa se honra a Julio Villagrán con un reconocimiento muy especial. Julio Villagrán, que se ha desempeñado en distintos medios de comunicación alternativos, se hace mención de su trabajo como director de YSAX, y entonces hay un reconocimiento a la labor de él, a su labor tan valiente, incondicional y oportuna como locutor salvadoreño. Entonces, ese reconocimiento a Julio Villagrán es un reconocimiento también, y hay que verlo de esta manera, al trabajo que hacen todos los periodistas, todos los locutores, sobre todo en los medios de comunicación pequeños, en los medios de comunicación alternativos. Es un reconocimiento también, o es un volver a pensar de nuevo cada día lo que implica la libertad de expresión, el papel estratégico que juega la libertad de expresión en todos los países, ¿no? Y acá de nuevo hacer un llamado que considero yo que es un llamado oportuno, un llamado que va a generar una mayor gobernabilidad en el país, y es el de democratizar las pautas propagandísticas de parte del gobierno de Nayib Bukele. Ese reconocimiento a Julio Villagrán es el reconocimiento al locutor, al ser humano entregado, incondicional, férreo en su trabajo, y es un reconocimiento también, como digo, a la libertad de expresión en El Salvador. Bien, decía que vamos a hablar de desigualdad social. Yo considero que el mayor peligro y el mayor enemigo que tienen todos los gobiernos, y que en particular tiene el gobierno de Nayib Bukele, es la desigualdad social. En los últimos días hemos conocido sobre la ampliación que se hace en los Estados Unidos del tiempo para que los compatriotas que se han acogido al TPS puedan al menos gozar de un año más de estabilidad.
Y ese reconocimiento o ese decreto, digamos, porque ahí hay un acuerdo emitido por un juez de que se mantiene en vilo la aplicación de la deportación de nuestros compatriotas. Entonces, ese TPS al menos le da un respiro a nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Ahora, ese TPS o la ampliación del tiempo hay que verlo no como un favor, hay que verlo no como una migaja, ¿no? Es parte de las relaciones que establecen todos los gobiernos entre sí y es parte también, y debemos verlo de esta forma, ¿no? Nuestros compatriotas en los Estados Unidos, la inmensa mayoría de ellos se han ganado a pulso, se han ganado con sudor, con trabajo, con amor, su permanencia en ese país. Entonces no es una dádiva, es un reconocimiento, o debería verse como un reconocimiento a todo el trabajo que hacen nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Eso me lleva a hablar sobre los procesos migratorios en El Salvador y en el mundo. No es lo mismo emigrar que huir. En el caso de los países latinoamericanos y muy en particular en el caso de El Salvador, los salvadoreños más que emigrar han huido del país. Es decir, un país que se convirtió en polo de expulsión, no solo por la crisis económica y política que se ha vivido, sino también porque se convirtió durante muchos años en un lugar en el que era muy difícil sobrevivir. Entonces, esa migración, como digo, no es lo mismo emigrar que huir de un país. Ahora, existe una serie de estudios o hay varias ciencias sociales que hacen estudios sobre la migración. En el caso particular de la sociología, lo que se conoce como sociología de la migración inicia a principios del siglo XX. Y esos inicios se deben particularmente a un factor, ¿no? La crisis económica que se genera en Europa a principios del siglo XX, aunado a la Primera Guerra Mundial, provoca una serie de emigraciones masivas de carácter transatlántico, es decir, la población europea huyendo de la guerra, huyendo de la crisis económica, es decir, huyendo de la desigualdad, hacen migraciones muy importantes en términos cuantitativos hacia los Estados Unidos. Ese es un primer aspecto. El segundo son los procesos de descolonización que se generaron en muchos países que estaban bajo el dominio europeo, y esa descolonización generó también una serie de emigraciones masivas, sobre todo hacia Europa. Y el tercer factor que podemos señalar desde la sociología de la migración es, o son más bien los conflictos armados que ha vivido sobre todo la región latinoamericana. Esos conflictos armados han sido al final el reflejo de las crisis económicas y el reflejo de la corrupción política que estos países de la región han vivido durante muchas décadas. Ahora, hay que incorporar para comprender en estos momentos, bueno, no solo la vigencia o la ampliación de aspectos particulares como el TPS, entonces hay que incorporar una serie de elementos explicativos en torno a la inmigración. Uno de ellos es incorporar desde la sociología la variable Estado y la variable mujer. Hasta antes de la década de los 90 del siglo XX se hacían estudios sobre migración donde se invisibilizaba a las mujeres, donde se sacaba de contexto el papel de los estados y únicamente se veían los procesos migratorios como resultado de las crisis económicas que se venían generando y se venían repitiendo en todos los países, ¿no? Ahora, en el caso particular de El Salvador podemos decir que existen al menos 4 etapas migratorias, ¿no? La primera, que va de 1920 a 1969, y la migración es principalmente del campo a la ciudad. Y hay otro fuerte flujo migratorio también que se mueve hacia países como Honduras, ¿no? Ahora, en esa primera etapa de los procesos migratorios en El Salvador, la variable detonante fue la falta de acceso a la tierra, ¿no? Lo cual se profundiza con la aplicación de un modelo de diversificación que pone en un segundo plano el modelo
mono agroexportador que se traía hasta el momento. Entonces, esa primera etapa, como digo, genera un proceso migratorio bastante importante del campo a la ciudad y de la ciudad hacia Honduras. Una segunda etapa de los procesos migratorios en El Salvador va de 1970 a 1979, sobre todo en el marco de lo que se llamó la guerra entre El Salvador y Honduras, una guerra de 100 horas, y el detonante fue también la crisis en la cual entró el mercado común centroamericano. En esta segunda etapa, si bien es cierto, existen flujos migratorios todavía hacia Honduras o desde Honduras hacia El Salvador, acá la población salvadoreña empieza a poner sus ojos en los Estados Unidos. Una tercera etapa que va de 1980 a 1992 generó un proceso migratorio bastante importante, producto de la guerra civil, producto de la persecución política, producto de la represión de los cuerpos represivos del Estado en contra de la población. Y podríamos mencionar que hay una cuarta etapa o un cuarto momento migratorio que va de 1992 hasta la fecha, ¿no? En este caso, lo que provoca la ampliación de ese flujo migratorio en esta cuarta etapa es lo que yo llamo la guerra de los pobres, es decir, una guerra en contra de la desigualdad, una guerra en la cual el pueblo no contaba con más armas o no contaba con más caminos que huir del país. Entonces, esos procesos migratorios tienen o dan como resultado que en este momento tengamos a millones de salvadoreños fuera de su patria. Cuando nosotros revisamos estos cuatro momentos o estas cuatro etapas de la migración en El Salvador, nos damos cuenta de que el factor común en todos ellos es la desigualdad social. La desigualdad social, que es un concepto mucho más amplio que el de pobreza. Entonces, la desigualdad social provoca flujos migratorios importantes y eso hace que prácticamente en todo el planeta existan o vivan salvadoreños, ¿no? A los cuales les mandamos siempre un saludo muy fraternal y un abrazo. Bien, la ampliación del TPS que beneficia a miles de salvadoreños en los Estados Unidos, como digo, es un proceso que se ha venido repitiendo en los últimos años, pero que los Estados Unidos amenazan con que va a ser la última vez que se establezca, ¿no? En todo caso, ese TPS, como digo, no es un favor, no es una dádiva, no son migajas, o no debemos de verlo de esa manera como salvadoreños, porque los salvadoreños en los Estados Unidos se han ganado el tener la posibilidad de ser residentes, es decir, de estar de forma legal en los Estados Unidos. Hoy voy a referirme a los sucesos que se han dado en Sudamérica, ¿no? En menos de 2 semanas, en menos de un mes, América Latina o la parte sur de América Latina se convirtió en un lugar de rebelión popular. Y eso producto de una serie de medidas que son impulsadas en particular por 2 gobiernos, ¿no? El caso de Ecuador y el caso de Chile. Si bien es cierto, existen semejanzas, no solo en términos de cuál fue el detonante de esas rebeliones populares en esos 2 países que están a más de 3.000 kilómetros de distancia, si bien es cierto hay semejanzas, como digo, también hay diferencias muy importantes. En el caso de Ecuador, el detonante de la rebelión popular o de las rebeliones masivas o las protestas masivas que se dieron fue por el aumento en el pasaje, ¿no? El pasaje del transporte público. El Fondo Monetario Internacional estaba exigiendo al gobierno de Ecuador la reducción de su déficit fiscal y la medida que encontró Lenín Moreno como la más rápida o la más expedita fue la de eliminar los subsidios, uno de los cuales era el subsidio al transporte público. Eso provocó en menos de 2 horas que muchos ecuatorianos se tomaran las calles, no solo de la capital, sino que de varias ciudades importantes del Ecuador. Ahora, esa toma de calles obviamente es un reflejo de un trabajo organizado, porque en el caso particular del Ecuador, la población indígena
y parte de la población urbana cuenta con las estructuras orgánicas que le permitieron movilizarse de una forma mucho más rápida, ¿no? Ante esa movilización que hace el pueblo ecuatoriano, liderado por indígenas, sobre todo, el presidente Lenín Moreno tiene que dar marcha atrás en las medidas, monta una mesa de diálogo y prácticamente anula ese aumento al pasaje del transporte público. Y señalo esta parte porque en el caso de Chile tenemos que se dio el mismo detonante, ¿no? Un aumento en el pasaje, un aumento de 30 pesos en el pasaje del metro. Eso generó casi de inmediato una serie de protestas masivas que iniciaron con los estudiantes, pero que posteriormente cubrieron a otros estratos de la sociedad chilena. En el caso de Chile, las protestas masivas se convirtieron en protestas que fueron aumentando de tono hasta llegar a actos de violencia, aunque también hubo protestas pacíficas, pero en el caso particular de Chile, esas protestas que se convirtieron posteriormente en violencia en la calle, no tenían líderes en particular, no tenían una estructura orgánica detrás de la cual pudieran no solo planificar el tipo de protesta, sino que canalizar mesas de diálogo o mesas de negociación con el presidente Piñera de Chile, ¿no? Quien en un primer momento señala que todos los disturbios que se generaron a raíz de el aumento en el pasaje del metro eran producto de delincuentes, ¿no? Entonces tenemos ahí una diferencia muy importante, ¿no? Una protesta organizada en el caso del Ecuador y una protesta no organizada en el caso de Chile. Lo que hay que comprender en ambas protestas es que lo que está detrás es la desigualdad social. No es el simple aumento en el pasaje de los buses, ¿no? Una de las consignas que se hicieron muy famosas en las protestas chilenas fue que no era por los 30 pesos, sino que era por los 30 años de corrupción y de impulso de medidas neoliberales en Chile, ¿no? Hasta ese momento, en particular el presidente chileno había vendido a la sociedad o a su país como un oasis en Sudamérica, un oasis de estabilidad, un oasis de productividad, un oasis de desarrollo económico. Sin embargo, esa simple medida tomada por el gobierno puso al descubierto la terrible desigualdad en la que vive el pueblo chileno. Una desigualdad social que tiene como detonante, como digo, el aumento en el pasaje del metro, pero que posteriormente empieza a retomar las reivindicaciones estructurales que estaban detrás de lo que los chilenos han llamado una sociedad abusada. Y entonces ya la protesta no solo era por el aumento en el pasaje del metro, sino que se empezó a tomar como banderas de protesta también en los salarios, la salud, la educación, las pensiones, etc. Entonces tenemos ahí una serie de factores estructurales que pueden ser detonados con una medida muy simple, en este caso medidas que son recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces Chile se pone al descubierto o Chile se desnuda a sí mismo como una sociedad abusada. Hasta antes de las protestas, estas últimas que se han dado, como digo, Chile era vendido como un oasis en Sudamérica. Aparentemente la desigualdad social no era problema, pero las protestas nos han puesto de manifiesto que eso no es así. Y cuando uno viaja a Chile se da cuenta de que una forma de canalizar el descontento, ese descontento que en secreto o en silencio se iba acumulando, una de las formas de minimizar o de ocultar esa desigualdad social fue una actitud que fue como propagada en toda la población chilena. Nosotros estuvimos, como una delegación de salvadoreños, estuvimos en Chile en un congreso latinoamericano y nos dimos cuenta de una cosa, ¿no? Al menos con la gente que nosotros tuvimos relación, ¿no? La población de Santiago de Chile también es muy discriminatoria. Los chilenos de Santiago, al menos con los que nosotros tuvimos contacto, incluidos sociólogos, tienen un terrible sentimiento de discriminación contra los peruanos.
Obvio, ¿no? Nosotros los salvadoreños pues nos parecemos más a los peruanos que a los chilenos, ¿no? Entonces nosotros vivimos en esa semana que estuvimos en el Congreso cómo sufren los peruanos en Chile la discriminación. Ahora bien, las medidas neoliberales impulsadas por los distintos gobiernos chilenos hasta el momento ponen de manifiesto que estos chilenos que discriminan son a su vez discriminados por otros, lo cual nos lleva a revivir la paradoja oprimido-opresor de la que habló Martín Baró en El Salvador, en el sentido de que el oprimido, cuando no encuentra una forma de solventar su situación, se convierte en el opresor de sus compañeros. Entonces, si la desigualdad social está presente tanto en la migración como en este tipo de protestas, hay que reconocer que esa desigualdad social es el peor enemigo o es el enemigo más peligroso que pueden tener los gobiernos. Y una lección a aprender en el caso de estas protestas es que solo el pueblo organizado puede frenar ese tipo de medidas. No solo es importante cambiar la lógica política tal como lo está haciendo el presidente Nayib Bukele, sino que también es importante que la población reconozca que debe organizarse porque la desigualdad social es un fantasma permanente también en la sociedad salvadoreña. De nuevo, un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que están repartidos por todo el mundo y un saludo muy especial a los salvadoreños que en este país estamos dispuestos a construir una sociedad más justa.